y que es, pero tenía una economía muy pujante y se le veía venir. Y comenzaba a invertir sus capitales pues en diferentes lugares y en México de manera muy principal. Y la política de crecimiento económico de Díaz había sido de atracción de capitales extranjeros. Entonces obtuvo capital europeo, pero de repente comenzó a llenarse de capitales norteamericanos y la frontera está muy cerca y aquello era claramente una amenaza y lo tuvo Porfirio Díaz muy presente. Ahora, me llama también mucho la atención de la figura de Porfirio Díaz, que sin lugar a dudas es un gran personaje. Primero, se siente orgulloso de haber combatido a los franceses, pero después viene como una especie de admiración por lo francés. Yo creo que son como dos niveles. Una cosa era Napoleón, sus ejércitos, la invasión y el intento de imponer un régimen, un modelo ajeno al país, y otra cosa es la cultura francesa en sí. En aquella época, en el Porfiriato, Francia era la metrópoli cultural del mundo. Hacia allá se miraba en pos de los pensadores, de las ideas políticas, de los proyectos, de la cultura, del arte y de la moda. Alicia, háblanos un poco de doña Carmelita Romero Rubio. Me interesa mucho ese personaje, su relación con Porfirio Díaz. Bueno, ella era la esposa de Porfirio Díaz, fue la segunda esposa de Porfirio Díaz, una mujer mucho más joven que él, en una alianza matrimonial que tiene pues un significado político muy fuerte, y es quizá por ese lado por el que yo puedo acercarme a este personaje, a su relación con Díaz. Carmelita era hija de Manuel Romero Rubio, uno de los políticos más importantes de la época de Juárez y Lerdo, un lerdista pues que tuvo que salir al exilio al momento en el que Porfirio Díaz logra derrocar a Lerdo por la vía de las armas y asumir la presidencia. Pero a la vez un político muy hábil, muy inteligente y muy poderoso. Vuelve del exilio y Porfirio Díaz busca pues concertar, conciliar, entre otros con los viejos grupos juaristas y lerdistas, e incorpora a su gabinete a representantes de estos grupos. Y una manera de acercarse antes de incorporarlo a su gabinete pues fue vía una alianza matrimonial. Las alianzas matrimoniales en aquella época tenían un fuerte sentido político y económico. Si además había otro tipo de fascinación, pues enhorabuena, pero tenía sobre todo un carácter político y económico. En este caso fue político, se casó con doña Carmelita y nombró a Romero Rubio nada menos que secretario de Gobernación. Sí, ¿quién lo iba a decir? Y Romero Rubio empezó a pensar y a hacer trabajo y campaña por suceder a Díaz en la presidencia él mismo. Él también estaba haciendo su alianza. Beneficiaba mucho a la gente de arriba, vaya, igual tenía el pueblo muy pobre. Amasar riquezas, hacer la reelección, o sea, nomás él quería ser él y él. Pues la continuidad que le dio al poder, por eso fue negativo, debería de haberla. No hubo una manera de quitarlo de la presidencia, de la silla presidencial, ¿no? En la cual lucharon muchos por la silla. Decía que el señor se había robado muchas cosas y que eran mucho esto, que era mucho lo otro. Que después cuando vino Benito Juárez, él fue el que les ayudó. Porque impuso su poder, ¿no? Porque duró bastante tiempo en el poder y llevó una vida que no era agradable al pueblo por su forma de gobernar. A ver, Alicia, entonces, ¿cómo explicar este proceso de la salida de Porfirio Díaz como rechazado, como expulsado, cuando al menos parte del pueblo fue a acompañarlo y hasta llorarle, como tú nos has comentado? Es que en realidad todo el movimiento contra la reelección de Porfirio Díaz no lo tenía a él como digamos, el enemigo principal. El problema era que en 1910 Porfirio Díaz era ya un hombre muy viejo, tenía más de 70 años y
era posible que falleciera en los siguientes años de su presidencia. Aunque todavía muy fuerte. Era muy fuerte y sobrevivió incluso a su vicepresidente, a Ramón Corral, que murió año y medio después de haber salido al exilio. El asunto era que justamente previendo pues, la ausencia de Porfirio Díaz en algún momento, se creó la figura de la vicepresidencia, de manera que quien fuera el candidato a la vicepresidencia sería presumiblemente el presidente en pocos años. Y el candidato a la vicepresidencia en 1910 era Ramón Corral, el mismo que había sido presidente desde 1904. Y este personaje representaba el entronamiento de un grupo político fuertísimo al que pertenecían también José Yves Limantour, Justo Sierra, Pablo Macedo, Francisco Bulnes, que era conocido con el nombre de los científicos. Y este sí era un grupo político aborrecido. Porque aborrecido por sus figuras, sus posturas, sus por objetivos. su política y por su elitismo, por su exclusivismo. Ellos estaban convencidos que la política tenía que ser dirigida de acuerdo con pues, las leyes de la sociedad. Era la época en que el cientificismo constituía, pues una doctrina bastante generalizada, y se pensaba que a la sociedad y a la política pues la regían leyes inmutables, en las que el hombre no tenía nada más que hacer que apoyar su buen desenvolvimiento. Y al que le tocó estar arriba bien y al que le tocó estar abajo. No solo al que le tocó estar arriba, sino al que además era educado, era científico, conocía esas leyes, era el que podía dirigir la política del país. Los demás que se esperaran a que el país lograra su lenta evolución para recibir los beneficios de tal evolución y de tal desarrollo. Eran muy centralistas y tenían un gran temor de lo que los grupos populares amplios pudieran hacer. Entonces, desde esta perspectiva, pues tenían además enemigos dentro de los propios porfiristas a otros personajes como Bernardo Reyes, que era un hombre muy carismático y populista. Hasta donde esa palabra nos puede servir para describir la manera en que se hacía política entonces, pero Bernardo Reyes había recuperado como gobernador de Nuevo León las viejas milicias cívicas, aquellas como en las que se había formado Porfirio Díaz, que daban oportunidad a la gente del pueblo de alguna manera de tener un espacio en la vida política del país. Después, como secretario de guerra, intentó organizar esas milicias cívicas a nivel nacional en su famosa Segunda Reserva, y la gente del pueblo se identificaba con Reyes y rechazaba a los científicos, que no les daba ni un pequeño espacio para participar en la política. Con lo que nos quedamos normalmente es con la figura de un Porfirio Díaz envejecido, lleno de medallas, que no nos da la imagen quizá de lo que fue realmente el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Yo creo que esta imagen podría tener dos explicaciones. Una, pues que quizá el propio Porfirio Díaz gustaba de proyectar esa imagen, la del gran estadista, la del hombre consolidado, la del hombre lleno de medalla y reconocimiento. Un poco alejándose de sus orígenes populares. Pero por otro lado, también creo que a la historia que se ha escrito, que se ha hecho sobre el porfiriato, les interesa este Porfirio Díaz viejo, caduco, decadente, anquilosado, que es finalmente la imagen que nosotros hemos recibido de él y del porfiriato. Y esto es algo que vale la pena reconsiderar. El régimen cayó, entró en crisis porque fue incapaz de atender a las demandas de los nuevos tiempos. De estos no hay la menor duda. Sin embargo, duró 30 años y en esos 30 años consolidó proyectos que venían de atrás y que son importantes. Y eso no lo sabemos porque hemos aprendido una leyenda negra del porfiriato que nos presenta sus lados oscuros, que son reales, pero no nos permite comprender pues lo que sí hizo, y ni siquiera acercarnos a ver si de veras hizo algo
que valga la pena considerar y que haya sido continuado en los años que siguen y que expliquen el México de hoy. Pues muchas gracias, Alicia, por compartir tu conocimiento sobre este gran personaje que sin lugar a dudas hay que seguirlo profundizando. No, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti por esta oportunidad.